De Poltergeist 2015, el remake, aprendí que estos remakes pueden ser muy buenos. Cuando vi este remake de Poltergeist no esperaba absolutamente nada, pero al darme cuenta que la producía Sam Raimi, miré este film con otros ojos. Sam Raimi es una leyenda en el cine de terror, fue el creador de The Evil Dead, The Maniac Cop, Drag Me to Hell, entre muchas otras, así que cuando supe que Sam Raimi tenía que ver con el remake de Poltergeist, decidí darle una oportunidad y no me defraudó. Si aún no has visto el remake de Poltergeist del 2015, tienes que verla. Es una película que sí da miedo. No importa que no hayas visto la original de Juegos Diabólicos, quizá hasta sea mejor primero ver el remake sin antes haber visto la original de 1982. El remake de Poltergeist tiene el toque oscuro de Sam Raimi, quien es un maestro, por cierto, en las ciencias ocultas. A Sam Raimi le apasiona la brujería, le apasiona el ocultismo y eso lo podemos ver en todas sus entregas. A mí me pareció que Poltergeist del 2015 es una película fiel a la original, incluso hasta la niña es idéntica a Carol Ann, solo que con el pelo negro. Si viste la película ochentera de Poltergeist, al ver a esta niña te recuerda 100% a Carol Ann, lo cual es perturbador, muy turbio. Sam Raimi puso adrede este detalle para perturbar a la audiencia y lo logró, porque como ustedes saben, Heather O'Rourke está muerta y al traer a una actriz idéntica a Heather O'Rourke para el remake, eso lo hace bastante creepy. Desde ahí es un punto bueno para este remake de Poltergeist. El remake fue dirigido por Jill Kennan, quien también dirigió Monster House, y la combinación de Jill Kennan y de Sam Raimi, esta combinación de estos dos íconos fue genial, fue demoledora porque modernizaron la historia de una manera muy digna. Me gustó que en el remake, a diferencia de la película original, se usara la tecnología actual. En la original, la televisión era el centro del terror y en el remake ya se incorporan drones y smartphones. En este remake sale también Jared Harris como el excéntrico investigador paranormal Carrigan Burke, en sustitución de la medium de Poltergeist original, Tangina Barrons, interpretada por Zelda Rubinstein. La incorporación de este cazafantasmas me pareció bastante interesante y más adelante vamos a profundizar un poco más en este cazafantasmas. Un punto débil que tiene el remake, que a mí me pareció crucial, es el cementerio como el origen del mal. Al igual que en Poltergeist la original, la casa está construida sobre un cementerio donde solamente movieron las lápidas, no los cuerpos. Ese detalle se mantiene, pero en el remake se siente menos impactante, ya que no hay una revelación tan dramática como en la película de 1982. Quiero hablar un poco más de Carrigan Burke, el cazafantasmas que viene a sustituir a Tangina. Me parece que este cazafantasmas pudo haber aportado más a la película. En el remake, Carrigan Burke es un presentador de un programa paranormal que ayuda a la familia. Este cazafantasmas televisivo es un guiño a la cultura de reality shows modernos y me gustó. Lo que no me gustó es que estuviera tan pobremente desarrollado su personaje. Le faltó más personalidad, le faltó más carácter. Definitivamente Tangina es mejor por su carácter. El personaje de Tangina tiene mucha más personalidad que este cazafantasmas. Sin embargo, me pareció fresca la aparición de este cazafantasmas en el remake. Esos son los detalles que a mí no me gustaron del remake, pero eso no la hace en una mala película. Al contrario, es un excelente homenaje a la película original de Poltergeist y solamente Sam Raimi pudo haber estado involucrado en algo tan genial. El remake no tuvo el mismo impacto cultural como la película original de Poltergeist, pero aún así tengo entendido que recaudó bastante dinero. Le invirtieron $35 millones y recaudó más de $95 millones a nivel mundial. Otro punto débil que quiero mencionar es que el remake carece de efectos prácticos. En la original eran puros efectos prácticos y en el remake abusan del CGI, especialmente en la dimensión de los espíritus. Esto le quita el encanto práctico de la película original. Y algo fascinante de todo este tema de Poltergeist, de la original y del remake, es que esta película, esta saga, está basada en una historia real. Pero antes de contarte la historia real detrás de estas películas de Poltergeist, quiero pedirte que si te está gustando este video, te suscribas ahora mismo a Crypto TV, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones. La saga de Poltergeist se basa en hechos reales en la casa de los Herman en los años 50 en Long Island. En febrero de 1958, la familia Herman experimentó sucesos extraños como ruidos incomprensibles y objetos moviéndose solos.
La policía y hasta un sacerdote no pudieron explicar los eventos, que se volvieron cada vez más y más violentos y seguidos. Tras 70 incidentes documentados, la familia optó por abandonar la casa y el caso del poltergeist de Long Island alcanzó notoriedad nacional. La familia Herman era una típica familia estadounidense de clase media en los años 50. Vivían en una casa estilo rancho, era una casa blanca con detalles verdes, ubicada en el 1648 Redwood Path en Seaford, Nueva York, a unas 30 millas de Nueva York. La casa, construida en 1953, era nueva cuando los Herman se mudaron y constaba de 3 dormitorios, un baño, cocina, comedor, sala de estar y un sótano dividido en una sala de juegos y un área de utilidades. Este suburbio de Long Island en Seaford era un suburbio tranquilo, con parques públicos y calles llenas de árboles, un lugar donde nadie esperaba que ocurrieran eventos paranormales. La familia Herman estaba formada por James Herman, de 42 años, que trabajaba en una aerolínea como representante. Era un hombre pragmático y escéptico. También estaban Lucille Herman, una enfermera registrada, quien solía estar en casa cuando los niños regresaban de la escuela. Lucille Herman, hija de 13 años, una adolescente típica de la época, y Jimmy Herman, de 12 años, quien se convertiría en el foco de muchas teorías sobre los sucesos. Los Herman llevaban una vida normal en un vecindario muy conservador. No había antecedentes de tragedias, asesinatos o negocios inconclusos en la casa, como suele asociarse con las historias de fantasmas. El 3 de febrero de 1958, a las 3:30 de la tarde, comenzaron los extraños sucesos en la casa de los Herman. Todo empezó con ruidos extraños parecidos a chasquidos que se escucharon en diferentes partes de la casa. Lucille, la madre, y sus hijos estaban en casa cuando ocurrieron los incidentes. Al investigar, descubrieron que varias botellas de la casa habían perdido sus taparroscas y habían derramado su contenido. Entre los objetos afectados estaban una botella de blanqueador en el sótano, una botella de almidón líquido en la cocina, botellas de champú y jabón en el baño, una botella incluso de agua bendita en el dormitorio principal, que se volcó y derramó toda el agua. Un detalle que perturbó especialmente a esta familia, que era católica. El papá, James, al llegar a casa del trabajo fue muy escéptico y pensó que podría tratarse de una broma de los adolescentes o un problema de humedad. Pidió a su familia que no hablara para nada del tema para evitar rumores en la comunidad, para evitar que dijeran que estaban locos, algo común en la conservadora década de 1950. Sin embargo, 2 días después, el 5 de febrero, los ruidos y los destapes de botellas se repitieron, y esta vez con una mayor intensidad. A medida que los días pasaron, los eventos se intensificaron. Objetos moviéndose solos, figuras de porcelana, tazones de vidrio, un globo terráqueo y hasta un librero con una enciclopedia de 75 libros se volcaron y volaron por las habitaciones. Un payasito de porcelana se levantó de una mesa y se estrelló contra el suelo, pero curiosamente no se rompió. Hubieron también muchos ruidos inexplicables, los chasquidos continuaban incluso en presencia de testigos externos ajenos a la familia, como el primo de James. Otro testigo de lo que pasó en la casa fue el policía James Hughes y el detective Joseph Tosi de la policía del condado de Nassau, y nunca encontraron ninguna explicación lógica. Entre el 3 de febrero y el 10 de marzo de 1958 se registraron 67 incidentes inexplicables. La familia, desesperada entonces, llamó a un sacerdote católico para bendecir la casa, pero esto no sirvió de nada. Los eventos paranormales continuaron. También contactaron incluso al obispo para solicitar un exorcismo, pero les informaron que este tipo de disturbios no calificaba como una actividad demoníaca. Este caso atrajo una atención masiva, convirtiéndose en el primer caso de poltergeist televisado en la historia. Reporteros, fotógrafos y curiosos chismosos llegaron a la casa, y la historia apareció en medios como Life Magazine bajo el título House of Flying Objects y The New York Times. Esto generó una sensación mediática, algo inusual para la época, ya que las experiencias paranormales no se discutían abiertamente por temor al rechazo social. La historia de los Herman, conocida como el Seaford Poltergeist, sirvió como una inspiración directa para la película Poltergeist de 1982, dirigida por el maestro Tobe Hooper y producida por Steven Spielberg, quien también escribió la película.
Aunque Poltergeist de 1982 no es una adaptación exacta, los paralelos son claros y el caso Herman proporcionó el marco básico para la narrativa. El caso Herman fue un fenómeno mediático muy famoso en 1958, cubierto por periódicos, revistas, televisión, lo que lo convirtió en el primer reality paranormal de la historia. Esto inspiró a Steven Spielberg, quien en 1958 tenía 12 años, la misma edad que Jimmy Herman, y probablemente hasta Steven Spielberg lo vio en televisión. La idea de una familia normal enfrentándose a lo desconocido resonó en Steven Spielberg y años después, junto con Tobe Hooper, creó una historia que amplificó estos eventos para el cine. Como un dato extra interesante y muy turbio, te cuento que la casa de los Herman estaba solamente a 7 millas del infame caso de Amityville Horror. Estaba muy cerca a la casa de Amityville, otro evento paranormal de Long Island que inspiró muchas películas. Algunos creen que esta región en Long Island tiene una energía especial debido a su historia con los nativos americanos. Y a pesar de la presencia de policías, de científicos y parapsicólogos, nadie pudo explicar los eventos. Y esto le da un toque de autenticidad a las películas de Poltergeist, que se basaron en una historia real donde ni la ciencia ni la religión encontraron respuestas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Alguna vez han vivido una experiencia similar con alguna casa embrujada? Quiero leer sus experiencias aquí en la cajita de comentarios, y si llegaste al final de este video, házmelo saber con tu comentario para apreciarlo y leerlo en el siguiente video. Esto es todo por el día de hoy. Si el contenido te pareció interesante o entretenido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste lo paranormal. Les mando un saludo a nuestros suscriptores y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador.